Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de lunes 12 de enero. Ya 12. Les digo que los días son una sucesión interrumpida, pero muy veloz de giros de nuestra tierra, ¿verdad? En fin, ¿qué le vamos a hacer? No lo podemos detener. Lo que sí podemos hacer es aprovechar todo eso, todo ese tiempo, ese nuestro tiempo de cada quien, lo mejor posible. Aquí estamos, el ingeniero Saúl Conchas, Anastasio Conchas, en un nuevo videoblog de Acrisolándonos, con un tema que, bueno, ya ven que en muchas ocasiones les he dicho que de ningún tema soy experto. Si hay alguien que lo sea en alguno, mi respeto, pero el conocimiento es tan amplio que es muy difícil que alguien sea en un momento dado poseedor de la verdad completa sobre un área del conocimiento. Pero en fin, y es que miren, queremos hablar del romanticismo. Resultó porque ya ven que hace dos que tres videoblogs eh, pasamos, declamamos el Nocturno a Rosario de Manuel Acuña, mexicano, y platicamos un poco sobre su biografía. Nos dimos cuenta que eh, dentro de la literatura mexicana, la poesía, Manuel Acuña es uno de los principales exponentes del romanticismo mexicano, fíjense. Y bueno, y pues nos movió a ver cómo está esto de el romanticismo. No tanto el romanticismo mexicano, sino en general el romanticismo. Y pues ahí estamos investigando y buscando en nuestros libros y en el Google o Google, como gusten decir cada quien. Y pues nos damos cuenta que el romanticismo es un movimiento, pues se puede decir que filosófico, que cobró auge en los siglos XVIII y XIX, decimoctavo y decimonono, básicamente en Alemania y en Inglaterra, y que fue un movimiento, sobre todo inició con los pintores. En la pintura se manifestó porque recién se había inventado la máquina de vapor y entonces este invento pues fue el detonante de la llamada revolución industrial, donde el mundo, sobre todo el europeo, pues que era el que llevaba la batuta, si no es que la sigue llevando, no lo creo, pero en cuestiones culturales, científicas, los europeos siempre andan bien en ese sentido, si no todos, la mayoría. Y entonces la revolución industrial trajo un cambio radical en muchas de las costumbres, eh, en, en el materialismo, dijera Carlos Marx, o sea, en la forma como la gente, el materialismo económico, la forma como la gente se gana su sustento diario. Y bueno, no es así de sencillo como lo defino en tres, cuatro palabras, es algo mucho más amplio, pero generó un movimiento, un cambio en las costumbres, como decíamos, en el modo de ganarse la vida, y empezó a haber cierta inconformidad en la sociedad europea, no la alta sociedad, la sociedad, la gente de la Europa. ¿Por qué? Porque aunado a la revolución industrial, cobró fuerza también la ilustración, el siglo de las luces, recuerden, básicamente el siglo XVIII, ya a finales, donde pues en realidad mmm,
la esencia de la ilustración era hablar de lo que es el orden, vivir ordenadamente, utilizar, hacer uso de la razón, del razonamiento para tomar decisiones, para el, todo lo que es el quehacer, el devenir de la vida diaria. Y esto se aunó con la revolución industrial, con la idea de progreso, la idea de modernidad. Y entonces hubo un sentimiento que se generó en la ciudadanía europea donde empezaron a añorar la tranquilidad, la historia, empezaron a añorar la Edad Media, pues que era, por decir, mm, de un estilo de vida pues, amodorrado, tranquilo, sí, con injusticias y todo lo que gustes, y con diferencias muy marcadas en los niveles sociales, pero tuvo sus aspectos buenos, la cultura desarrollada por la iglesia y las costumbres buenas, pues que se llaman buenas, que sin los excesos que luego da la modernidad, que da la generación de riqueza, que en algunos se vienen los excesos. Y entonces este movimiento contra el orden y el racionalismo se basó mucho en las emociones, en las pasiones, que el ser humano debía ser como es, aceptándose tal cual, y que viviera sus pasiones, tanto pues la pasión sexual como la nostalgia, el odio, en fin, esas emociones fuertes, lo que se llaman emociones fuertes. Y, y eso es, se vino el romanticismo también a manifestar en la literatura, Lord Byron y todos ellos, aunque en la literatura se basó más en el amor de pareja, más que en las emociones, pero en el amor sí, de hombre-mujer, pero también hay mucha literatura respecto de las emociones, respecto de la libertad, respecto de la aceptación de los defectos humanos, en fin, que la corriente romanticista más bien se refiere a las características humanas de todo ser, a sus emociones, a su manera de pensar, y fue en realidad una forma de oposición, de oponerse a todo ese movimiento modernista y de progreso que contrajo la revolución industrial y que resultó aparejada por la ilustración. Y vamos con esto, porque también dentro del romanticismo están las ansias de libertad, las ansias de querer ser libre. Luego también está el, la rebeldía natural de todo ser humano, sobre todo de los jóvenes, a no estar tan acorde con las corrientes actuales, sobre todo las instituidas por los adultos. ¿Y saben dónde me parece que podemos relacionarlo? Por ejemplo, con la generación Z. Recuerden que en los tiempos actuales, en la modernidad también está llamando a hacer un lado las emociones humanas, el teléfono celular, la tablet, las redes sociales, la inteligencia artificial. Hagan de cuenta que es algo similar a la revolución industrial y a la ilustración, que llama al orden y al razonamiento, a la cuestión exacta, a la cuestión de las ciencias exactas. Y para mí, el movimiento romántico actual puede estar representado en México por, por ejemplo, la generación Z. Y por eso me llena un tanto de esperanza, a reserva de estar equivocado, que se genere y crezca un movimiento de jóvenes rebeldes,
apasionados en todos sentidos, apasionados, que sepan amar, que sepan rechazar lo rechazable desde su punto de vista. Ya no hablo del odio, cosas así, pero que se acepten como son los jóvenes y, y que busquen superarse a sí mismos en esa manera de pensar en oposición a la modernidad del teléfono celular y todo eso que realmente generan mucha soledad en los individuos, en los niños, en los jóvenes que se están acostumbrando demasiado a estar dale y dale con el teléfono celular. Entonces, ahí está, romanticismo en oposición a la modernidad. Si lo fue en los siglos XVIII y XIX, en mi concepto, está vigente hoy en día en los jóvenes que son rebeldes, que les gustan las emociones fuertes, en oposición a la modernidad que significan los avances tecnológicos en comunicación, como decíamos, los teléfonos celulares, utilizados en una cierta exageración. En fin, no sé qué les parezca, en realidad viene a ser emoción contra razón, pasiones contra modernidad, humanismo contra progreso, en fin, algo así, o bien puede haber una idea que tome lo mejor de cada una para superar, para que cada quien busque su superación, la superación en sí mismo, la superación de sí mismo. Muchas gracias por su atención, mejoren esto y entonces quedamos de vernos en la próxima, amigas, amigos.